encuentra. Le agradecemos en primer lugar por darnos la oportunidad de poder realizar esta entrevista. Nosotros, en cumplimiento del curso de Psicoterapia 2, estamos realizando por parte el fin del ciclo la entrevista sobre las preguntas que están relacionadas a la terapia sistémica. Eh, Doy paso a mi compañera Tani Ojanama y yo también, Ruth Palacios, que vamos a realizar la entrevista el día de hoy. Ella va a iniciar con las primeras preguntas. Adelante, compañera. Muy buenas noches, licenciado Anchante. Gracias, compañera Ruth. Entonces vamos a dar inicio a la primera pregunta. Licenciado, desde su experiencia, ¿cómo observa que los comportamientos de un miembro de la familia afectan de manera sistémica a los demás? Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación el día de hoy en esta entrevista. Les habla el licenciado Alain Anchante, con colegiatura 100343. Es un placer para mí absorber las consultas en estos importantes temas de la psicología. Muy bien, Tani. Respecto a tu pregunta, desde la perspectiva sistémica, ningún comportamiento es aislado. Cada conducta se inserta en una red de interacciones. Cuando un miembro cambia su forma de actuar, suele generar ajustes en el resto de los miembros de la familia, ya sea para mantener el equilibrio o para reorganizar la dinámica familiar. A veces lo que llamamos síntoma de un miembro cumple una función para la familia. Por ejemplo, distraer de un conflicto de pareja, mantener unidos a los padres o darle un sentido a la preocupación conjunta. Por ello, el terapeuta no solo pregunta qué le pasa al paciente. Muchas veces suele darse este error en los psicólogos, ¿no? Que preguntan qué le pasa al paciente, sino qué función tiene este síntoma en el sistema familiar. Esto quiero que quede claro. Por ejemplo, en una familia, el hijo menor presenta ataques de pánicos antes de ir al colegio, ¿ok? Pongamos este ejemplo de la pregunta que me has realizado. Cada vez que ocurre, la madre falta el trabajo para acompañarlo y el padre critica a la madre por consentirlo demasiado. En sesión se observa que cuando los padres discuten, el hijo intensifica sus síntomas. El ataque de pánico funciona sin que él lo sepa conscientemente, como una forma de unir a los padres en torno a su cuidado y desviar la atención de conflicto conyugal. De esta forma, espero haber absuelto tu consulta, estimada Tani. Sí, por supuesto, ¿no? Lo ha explicado de una manera tan sencilla que la comprendo perfectamente, ¿no? Es decir, entonces no debemos centrarnos solo en el paciente, sino también mirar toda la dinámica familiar, ¿es correcto, doctor? Efectivamente. Muy amable. Muy bien. Compañera Ruth, continúa. Muchas gracias, muy interesante la respuesta. Para continuar, vamos a formular la segunda pregunta. ¿En qué medida cree que la dinámica familiar puede actuar como un factor protector o de riesgo para la salud mental, ¿no? Del círculo familiar? Muy bien. Muy buena pregunta, estimada Ruth. Sin duda, la familia es el primer contexto donde se aprenden formas de regular emociones, resolver conflictos y percibir el propio valor. Una dinámica basada en apoyo, límites claros y comunicación respetuosa actúa como un factor protector frente a la depresión, ansiedad o consumo de sustancias, por ejemplo. Por el contrario, familias con violencia, descalificación constante, negligencia o sobreprotección pueden actuar como factores de riesgo, facilitando la aparición o mantenimiento de síntomas. No se trata solo de amor, sino de cómo se expresa ese amor en normas, límites, validación emocional y coherencia entre lo que se dice y se hace. De esta forma, la dinámica familiar puede actuar como un factor protector o de riesgo para la salud mental. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Y en torno a eso, entonces, ¿qué tan importante considera usted que es para usted
observar que no solo lo que se dice, sino también cómo se dice y durante la sesión cómo lo expresan, ¿no? La familia que estarían interviniendo en esta terapia. Perfecto. Bien, recordemos que desde los axiomas de la comunicación sabemos que todo mensaje tiene un nivel de contenido, que es lo que se dice, ¿cierto? Y el nivel de relación es cómo se dice. Así es, por supuesto. El tono, la postura, la mirada, los silencios y la distancia física muchas veces revelan emociones ocultas o contradicen el discurso verbal. Recordemos que existe la comunicación verbal y la no verbal. El terapeuta necesita leer la comunicación analógica. Si solo escucha las palabras, puede perder la realidad emocional y reforzar defensas verbales. Además, las incoherencias entre el lenguaje verbal y no verbal pueden indicar conflicto interno, es decir, ambivalencia o miedo. ¿Correcto? Correcto, muchísimas gracias. Si gustan, les puedo dar un ejemplo en base a este punto que acabo de explicar. Excelente. Sí, por favor, daría un ejemplo. Un paciente afirma, remontémonos a una sesión de terapia, en el cual un paciente afirma, ya superé la separación, estoy tranquila, pero lo dice con voz temblorosa, manos apretadas, sin sostener la mirada. Si el terapeuta solo se queda con el contenido, podría pasar a otro tema. En cambio, al devolverle, noto que mientras dices que estás tranquila, tu cuerpo parece muy tenso, se abre la puerta para que la paciente reconozca tristeza y rabia que aún no ha procesado. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Entendemos mejor el concepto de la pregunta? Listo, sí. Muy bien, gracias. Interesantes las preguntas. Gracias. Y en este contexto, licenciado, yo presumo que en algunas situaciones durante sus terapias, usted ha podido encontrar situaciones en las que el silencio del paciente ha comunicado más que sus palabras, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos indica. Muy bien, Tani, efectivamente. El silencio puede expresar muchas funciones. Puede expresar protección, puede expresar resistencia, temor a ser juzgado. Puede expresar dificultad para simbolizar el dolor o incluso un pedido de contención. En terapia, el silencio no es un vacío que hay que llenar rápidamente, sino es un recurso clínico que el terapeuta observa y resignifica. A veces, respetar el silencio permite que la persona se conecte con su experiencia interna, se organice emocionalmente y luego pueda hablar desde un lugar más auténtico. Listo. Muy bien, licenciado. Ahora pasemos a las jerarquías y límites familiares. Y en este sentido, la pregunta sería, ¿cómo aborda usted los casos donde los roles dentro de la familia están invertidos o tal vez son confusos? Muy bien, Tani. Recuerdo, ¿cómo abordar los casos donde los roles dentro de la familia están invertidos o son confusos? Bien, en familias con inversión de jerarquías suelen aparecer síntomas como ansiedad, conducta desafiante, en la cual el terapeuta primero visibiliza estos patrones. ¿Cómo los visibiliza estos patrones? Mediante mapas estructurales, escultura familiar o preguntas específicas. Y luego trabaja con redefinir límites y devolver funciones a quienes corresponden. Es un proceso gradual, no se trata de regañar, sino de ayudar a los padres a retomar su rol y a los hijos a liberarse de responsabilidades que no les corresponden. A ver, les voy a dar un ejemplo. Un adolescente de 15 años, por ejemplo, se muestra hiperresponsable, maneja el dinero del hogar e incluso media en las discusiones de los padres. Este adolescente de 15 años presenta insomnio y dolores de cabeza. Está asumiendo un rol que no... Sí, esto se da muchas veces, hemos dado en casos de terapia, ojo, En terapia se va evidenciando que el paciente cuida emocionalmente a la madre, quien le cuenta problemas de pareja como si fuera una amiga adulta.
el trabajo terapéutico se centra en fortalecer la alianza con los padres, ayudarles a asumir el liderazgo y construir espacios donde la hija adolescente puede ocupar su rol adolescente, reduciendo esta sintomatología que está presentando. Nos damos cuenta un poco este rol invertido que se da y cómo nuestro trabajo es sumamente importante con este ejemplo que les he brindado. Claro, estaría sustituyendo un rol que no le corresponde, ¿verdad? Sustituyendo al rol Efectivamente, paternal. estimada Ruth. Interesantes temas que estamos tocando. Sí, totalmente, porque se ve pues en el ambiente cotidiano, ¿no? Ese tipo de roles invertidos. Así es, efectivamente. Continúe. Muy bien, continuando con las preguntas, podemos saber que dentro de la terapia sistémica pues existen ciclos vitales de la familia, ¿no? Yo quisiera preguntarle cuál considera la etapa más desafiante dentro del ciclo vital familiar y cómo repercute en la salud emocional. Muy bien, Ruth. A ver, esta pregunta tiene varias ramas, pero bien, si bien todas las etapas presentan desafíos, ¿no? Muchas familias viven la adolescencia como especialmente crítica, ¿no? No sé si esto ustedes cuando vayan a trabajar en el internado, que me han comentado que ya el próximo año están, así es que les deseo mucha suerte en su internado, dicho sea de paso en esta entrevista. Veo que ustedes con bastante ahínco se están presentando en esta sesión y de verdad les auguro muchos éxitos en su vida profesional. Pero bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Bien, a ver, si bien todas las etapas, como les decía, tienen desafíos, muchas familias viven la adolescencia como una etapa especialmente crítica, ¿no? Se renegocian los límites, se confrontan valores, surge la necesidad de autonomía y la construcción de identidad. Si los padres mantienen una posición rígida y controladora, o por el contrario, una dejadez extrema, se facilitan conflictos intensos, conductas de riesgo o distanciamientos afectivos. Sin un acompañamiento flexible puede haber síntomas como depresión, consumo de sustancias o conductas oposicionistas. ¿Claro? Clarísimo. Perfecto. Bien, entonces yo pienso que dentro de las etapas más desafiantes, dentro del ciclo de vida familiar, encontraría esta etapa de la adolescencia. Muy bien, continuamos. A nivel clínico, ¿no? Como especialista o como psicólogo, ¿qué elementos observaría inicialmente para realizar un diagnóstico sistémico? Muy bien, Ruth. A ver, elementos para observar inicialmente para realizar un diagnóstico sistémico. En las primeras entrevistas, como terapeuta, debo observar quién habla y quién calla. Debo observar alianzas y coaliciones, quién se sienta junto a quién mira a quién. También debo observar estilos de comunicación, si son críticas, si hay sarcasmo, si hay apoyo, si hay descalificación. Debo observar los límites. En estos límites, ¿qué debo observar? Si hay invasión de privacidad, si hay confusión de roles. Y por último, debo observar la historia del problema, es decir, cómo surgió y qué intentos de solución se han hecho. Con estos datos se construye la hipótesis sobre cómo el sistema mantiene el síntoma y no solo sobre la persona que lo presenta. A ver, claro. Les voy a dar un ejemplo. En una familia que consulta por agresividad de su hijo de 10 años, se observa que cada vez que el niño intenta opinar, el padre lo descalifica y la madre interviene para defenderlo. Va a pasar esos casos, recuerden esta entrevista. Esto genera discusiones